esta ponencia, esta webinar, creo que estaba establecida en unos 30 minutos de charla. Hablando con la organización, hemos tomado la decisión o tenemos la voluntad o la intención de que la charla sea lo más reducida posible, perdón, la presentación sea lo más reducida posible y donde de verdad me encantaría que se generase posteriormente un debate y unas preguntas que considero que es lo que aporta riqueza a este tipo de eventos. Entonces, sin más dilación, esta presentación se nutre del siguiente índice. Comenzaremos analizando qué tipos de agricultura existen, luego hablaremos de un apartado que es Internet, hablaremos también de la situación actual y por último acabaremos con unos datos objetivos. Yo ya soy consciente de que viendo este índice no queda del todo claro y es un poco para captar la atención y luego sí que pretendo que exista un hilo conductor entre todas las cosas que vamos a abordar. Bien, sin perder el foco del objeto del título de la ponencia, que es la figura del agricultor como máximo y mejor defensor del medio ambiente, si vamos a hablar de agricultor, pues tendremos que partir de unas ideas básicas, ¿no? Y es definir qué tipos de agricultura hay. Estamos hablando que en la mayor simplificación que podemos hacer, pues nos encontraríamos con la agricultura de secano, que es aquella en la que sus cultivos únicamente se producen con el agua que viene de la lluvia, de la pluviometría, y luego tenemos una agricultura de regadío que puede ser modernizada o de regadío tradicional. Es decir, como vemos aquí en la slide, pues que puede ser presurizada con unas tuberías enterradas y que se riega pues, a través de aspersión o goteo, o tradicional, como estábamos acostumbrados, a través de unos canales a cielo abierto. Estamos en un foro y con los compañeros de IAGUA, por lo tanto, creo que conviene que nos centremos en lo que es la agricultura de regadío. Pero además nos centramos en la agricultura de regadío porque, tal y como citó el exministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, él dijo ya hace casi 40 años, parece que no fue hace tanto tiempo, pero fue hace 40 años, que la agricultura española sería de riego o no sería. Bueno, pues hoy, gracias a Dios, todavía Jaime Lamo de Espinosa está con nosotros y hace muy poquito yo le pude escuchar que no solo reforzaba esto que ya dijo hace tiempo, sino que hoy se atreve a decir que un mundo sin hambre será de riego o no será. Esto fuera de ser una opinión de una voz experta y autorizada, es que es una realidad, porque como vemos y atendemos en el dibujo que aparece debajo, pues 1 hectárea de regadío produce como 6 hectáreas de secano. Habrá tiempo durante la ponencia para exponer también otra serie de datos objetivos y de cifras. Bien, habíamos puesto un segundo punto que era Internet. Eh, yo considero que la realidad no es solo una. Eh, y desde luego esa realidad se ve diferente desde el punto de vista, ¿no? Es lo que ha pretendido ejemplarizar esta diapositiva. Y además, no solo desde distintos puntos de vista en función de dónde estamos situados, ¿no? Sino de nuestras propias creencias o de lo con lo que nos hemos ido formando. Es decir, creo que es muy enriquecedor el escuchar no solo a la gente que piensa igual que tú, sino escuchar a aquellos que están en las antípodas de tus pensamientos. Y por ello, a propósito del tema que tratábamos hoy, pues yo he sido un poco malo y lo que he hecho ha sido meterme en Internet para simplemente buscando críticas al regadío, metiendo en cualquier buscador críticas al regadío, pues ver qué titulares y qué noticias y qué artículos aparecían. Por lo tanto, les invito a todos a que hagan este mismo ejercicio. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que no se defiende precisamente al regadío, ¿no? Se habla del insostenible crecimiento del regadío, de que no hay agua para tanto regadío,
desde determinados sectores, proponen recortar la superficie de regadío y ya aparece una palabra que es muy común en determinados sectores o foros que están en contra del regadío, que es ya añadirle el apellido del regadío intensivo. El regadío intensivo provoca que España sea mucho más limitante, mucho más seca. Bien, y tiene graves consecuencias. Eh, ¿Qué he hecho? Pues he hecho dar un pasito más, ¿no? Y como esto es fácil y está a la mano de todo el mundo, pues le cogí el gusto y me metí en Internet y puse lo siguiente: agricultura, contaminación y medio ambiente. Bueno, y aquí aún tenemos muchísimos más documentos y artículos que vienen a decir lo que ven ustedes. La agricultura es una fuente importante de emisiones de gases que contribuye al efecto invernadero. Se habla que contribuyen al efecto negativo del efecto invernadero. El impacto de la agricultura en el medio ambiente, otra vez impactos de la agricultura industrial. Desde luego, yo todo esto lo hago con un fin, y es que en este tipo de foros normalmente estamos gente que estamos convencidos de las bondades, de las benevolencias del regadío, de los agricultores, eh, pero no es así. Hay gran parte de la sociedad y me atrevería a decir sobre todo sociedad que está alejada del mundo rural, que tiene otra percepción. Y de hecho, bueno, mi hija de 10 años, si se mete en Internet, puede ver esto. Y entonces su padre le está diciendo cosas completamente diferentes, ¿no? Bueno, pues por eso he hecho el esfuerzo de, a continuación, el hacerme como un índice, unas notas, para poder convencer a mi hija de que, oye, en lo que trabaja su padre y otra serie de compañeros, pues no es una actividad tan mala, ¿no? O tan nociva. Para ello tenemos que atender cuál es la situación actual. La situación actual es la que refleja la siguiente slide. Pienso que la gran mayoría estamos acostumbrados a ver esta diapositiva, no es nueva, y yo me quedo con la cifra del 2030. En el 2030, pasado mañana, seremos 8.500 millones de personas en el mundo. Y eso significa que la agricultura se enfrenta al gran reto de ser capaz de alimentar a toda esta población creciente. Tampoco nos podemos olvidar de lo que está sucediendo hoy y de lo que sucedió con la pandemia, lo que está sucediendo hoy, desgraciadamente, con las guerras, lo que sucedió con la pandemia y el primer puesto que ocupó la agricultura y la importancia de la soberanía alimentaria de cualquier país. Bien, más datos de la situación actual. Es que estamos en una escasez de recursos y sobre todo el recurso agua. De hecho, en el 2030, recuerden otra vez, pasado mañana, el 47% de la población vivirá en áreas de escasez hídrica. Por lo tanto, parece sensato pensar que eficiencia será la palabra clave. Será necesario producir más con menos. Y eficiencia en agricultura, en el regadío, significa que por cada gota de agua seamos capaces de producir más kilos de alimento. Bien, pues si esta es la situación actual, vamos ahora a explicar, no a intentar convencer a nadie, sino a poner encima de la mesa unos datos objetivos de por qué los regadíos son sostenibles, de por qué la figura del agricultor es el principal defensor del medio ambiente. Bueno, pues con esta necesidad de producir más con menos, resulta que los regadíos en España, por eso era procedente el hacer la distinción entre regadío, entre agricultura de secano y agricultura de regadío, ¿verdad? Los regadíos en España suponen el 15% de la superficie total cultivada. Únicamente el 15% de toda la superficie total cultivada se destina a regadío. Es regada no solo con agua de lluvia, sino con agua procedente de otras fuentes, subterráneas, de otras fuentes. Bien, pues solo con ese 15% de superficie
Somos capaces, el regadío español es capaz de generar el 67% de la producción final agrícola. Yo estoy acostumbrado a utilizar estos datos en diferentes intervenciones y la verdad que se ha actualizado hace poco. Normalmente era el 60, el 65%. Hoy ya estamos en el 67% de la producción final agrícola y seguimos subiendo. O sea, esto es gracias a esa eficiencia, a esa profesionalidad, a esa productividad y a esa tecnología aplicada al sector del regadío. Por otro lado, datos objetivos también del regadío español. Es que el regadío español es el campeón del mundo con más del 80% del regadío modernizado. De todo ese regadío que hemos hablado antes también en las diapositivas iniciales, el regadío modernizado, es decir, el que no es tradicional, supone el 80%. Por lo tanto, estamos haciendo muy bien los deberes. Pero es que además, dentro de ese regadío modernizado, nuestro regadío es el más eficiente del mundo, ya que la mayor superficie de ese regadío es del regadío más eficiente posible, es decir, de riego localizado, de riego por goteo. Por lo tanto, si la agricultura consume el 80% del agua en España y lo consume de esta forma que hemos hablado, con esta eficiencia, y aquí hago un inciso, yo cuando suelo estar con otros compañeros del sector del agua también, pero del industrial, del urbano, siempre, bueno, pues a modo de broma algunos, pero me dicen, oye, Gabriel, es que en el sector de la agricultura es que gastáis mucha agua. Y digo, no, no, gastamos mucha agua, no. Utilizamos el 80% del agua para transformarla en alimentos. Es completamente diferente. Bueno, pues a pesar o además de ser, como es lógico, los que más usamos ese agua para transformarla en alimentos, ya venimos con que en los últimos 15 años el regadío español ha conseguido ahorrar un 10% en el agua suministrada por hectárea. Por lo tanto, insisto, se han hecho los deberes y se siguen haciendo los deberes en favor de ese ahorro y de esa eficiencia. Por otro lado, estamos más que acostumbrados a escuchar el temor que hay a la España vaciada, a la vertebración del territorio. Bueno, sin duda, aquellas zonas de regadío, aquellas zonas productivas, y estos son datos objetivos, en esas zonas donde hay comunidades de regantes y hay regadío, son zonas donde se genera agroindustria y donde la gente se queda a vivir en esos puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene unos beneficios sociales y estratégicos muy importantes. Pero es que además el regadío combate la desertificación del suelo y su erosión, protegiéndolo y enriqueciéndolo y llenándolo de vida y de biodiversidad. Y aquí me van a permitir una licencia. Yo soy un admirador del periodista Manuel Campo Vidal y él siempre dice que la despoblación es la antesala de la desertificación. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay unas zonas que no están pobladas y que están abandonadas, ese es el mejor caldo de cultivo para que se produzcan los tan desastrosos incendios a los que iba a decir hace unas semanas, decía que estaremos, por desgracia, seguramente otra vez acostumbrados a escuchar estas noticias de incendio, pero es que ya se están dando en algunas zonas. Es decir, los regadíos con unas gentes que cuiden esos terrenos, que estén en esas zonas, es la mejor manera de combatir también los incendios. Vamos acabando porque quiero cumplir lo de que sea una intervención muy, muy corta, muy concisa, muy sencilla y generar un debate. Al principio veíamos en las noticias que los regadíos eran una parte implicada en negativo en cuanto al cambio climático. Claro, habrá que hablarlo todo. Los cultivos de regadío, gracias a la fotosíntesis, capturan el CO2 de la atmósfera y lo convierten en oxígeno. Es decir, somos unos sumideros de CO2. Aquí aparecen algunas cifras también medidas y consolidadas. Y acabamos. Acabamos con esta última diapositiva. Se habla de sostenibilidad. Yo me utilizo de ejemplo, yo no sé, por la educación o por la información, siempre que escuchaba la palabra sostenibilidad,
venía siempre ligada al apellido sostenibilidad medioambiental. Pero es que realmente la sostenibilidad es como un banco que tiene tres patas y es sostenibilidad medioambiental, como no, pero también sostenibilidad social y sostenibilidad económica, rentabilidad. Y sin esa rentabilidad, sin esos regadíos que sean eficientes, que sean productivos y que dejen unas rentabilidades dignas para los productores, para los agricultores, que les permitan quedarse en esas zonas rurales, no será posible el conseguir las otras sostenibilidades. Y acabo con una reflexión que considero que es muy lógica. ¿Cómo el agricultor no va a ser el mayor defensor del medio ambiente, aunque sea solo por propio egoísmo? Porque es su fuente de trabajo, su medio de trabajo y lo que necesita al día siguiente para seguir trabajando y seguir produciendo y seguir pudiendo sacar a su familia adelante.